Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Carlos Moreno y nos encontramos aquí en su canal Soluciones Infinitas, donde las matemáticas no son difíciles. El día de hoy veremos un tema que tiene que ver con el producto punto y el tema se llama cosenos directores. Y bueno, vamos a ver de qué se trata el tema. Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Vamos a ver el día de hoy un tema conocido con el nombre de cosenos directores. El tema de cosenos directores trata de lo siguiente. Vamos a encontrar el ángulo que forma un vector con los ejes X, Y y Z. Para esta explicación vamos a basarnos en esta imagen que tenemos por aquí y podemos observar claramente que tenemos al vector A, lo pusimos en el primer octante, en el octante principal, para que la explicación sea más sencilla, pero sinceramente el vector puede estar en cualquiera de los 8 octantes en el espacio. Vamos a decir que las coordenadas del vector A son un vector de coordenadas A1, A2, A3. Sabemos que en los ejes X, Y y Z se encuentran respectivamente tres vectores unitarios que ya anteriormente se han manejado, que son el vector Y, el vector J y el vector K. El vector Y, recordaremos que se encuentra sobre el eje de las X y tiene de coordenadas 1, 0, 0. El vector J tiene de coordenadas 0, 1, 0 y el vector K tiene de coordenadas 0, 0, 1. Vamos a decir que alfa va a ser el ángulo que va a haber entre el vector A y el eje X. Que el vector beta va a ser el ángulo que vamos a encontrar entre el vector A y el eje Y. Y que gamma va a ser el ángulo que va a estar entre el vector A y el eje Z. Como ya anteriormente habíamos visto, cuando vimos el producto punto, se requieren de dos vectores para encontrar el ángulo entre dichos vectores. Como en el eje de las X se encuentra el vector Y, en el eje Y el vector J y en el eje Z se encuentra el vector K, vamos a utilizar, en lugar de ejes, vamos a utilizar los vectores unitarios que se encuentran en cada uno de los vectores. Entonces tenemos lo siguiente. Sabemos que la fórmula con la que calculamos el ángulo entre dos vectores con el producto punto es que el coseno de teta es el producto punto entre los dos vectores entre la magnitud de los dos vectores. Es decir, si yo quisiera calcular el coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, necesito lo siguiente. Recordemos que alfa es el ángulo que hay entre el vector A y el eje de las X. Pero dijimos que en el eje de las X vamos a tomar el vector Y. Entonces el coseno de alfa es el producto punto entre los dos vectores. En este caso los dos vectores serían el vector A y el vector Y entre la magnitud del vector A y la magnitud del vector B. Pero recordemos que la magnitud del vector A, que la magnitud del vector Y es, como es unitaria, la magnitud del vector Y vale 1. Entonces esta magnitud va a desaparecer y en la parte de abajo solamente me va a quedar la magnitud del vector A. En la parte de arriba, en el numerador, tenemos que hacer el producto punto. El vector A tiene de coordenadas A1, 2, 3, producto punto con el vector Y de coordenadas 1, 0, 0. Al hacer el producto punto, A1 por 1 me va a quedar A1. A2 por 0 me va a quedar 0 y A3 por 0 me va a quedar 0. Es decir, voy a sumar A1 más 0 más 0. En la parte de arriba, en el numerador, me va a quedar A1 y abajo me va a quedar la magnitud del vector A. Entonces el coseno de alfa directamente lo puedo poner como A1 entre la magnitud del vector A. De manera similar, para encontrar el coseno de beta, tenemos que hacer el producto punto del vector A con el vector unitario J entre la magnitud del vector A por la magnitud del vector unitario J. Pero como el vector unitario J es unitario, significa que su magnitud vale 1 y esto lo podemos quitar dejando únicamente la magnitud del vector A. Hacemos el producto punto tal como lo hicimos en el paso anterior
y me voy a dar cuenta que la única coordenada que va a permanecer va a ser la coordenada A2. Entonces coseno de beta va a ser igual a A2 entre la magnitud del vector A. De manera similar, el coseno de gamma va a ser, lo vamos a encontrar encontrando el producto punto del vector A con el vector unitario K dividida entre la magnitud del vector A por la magnitud del vector unitario K. Pero como el vector unitario K, su magnitud es unitaria, esta magnitud vale 1, la podemos obviar, la podemos quitar, dejando únicamente el vector A como lo hicimos en los dos casos anteriores. A la hora de hacer el producto punto entre estos dos vectores, la coordenada en Y y la coordenada en J desaparecen y solamente multiplico a A3 por 1 y es lo que me queda, que el coseno de gamma es A3 entre la magnitud del vector A. Vamos a continuar. A las expresiones que tenemos aquí en amarillo se les conoce con el nombre de cosenos directores. Vamos a analizar al vector A y vamos a encontrarle su vector unitario. El vector unitario del vector A ya sabemos cómo se encuentra. El vector unitario se encuentra dividiendo al vector A entre su magnitud. El vector A tiene de coordenadas a 1, a 2, a 3 entre la magnitud del vector A. Lo que voy a hacer es separar a la coordenada en X entre la magnitud, la coordenada en Y entre su magnitud y la coordenada en Z entre la magnitud del propio vector A, quedándome A1 entre la magnitud del vector A en Y más A2 entre la magnitud del vector A en J más A3 entre la magnitud del vector A y eso sería en K. Pero observemos que esta división de A1 entre la magnitud del vector A ya la conocemos. Esa magnitud no es más que coseno de alfa. La otra división, A2 entre la magnitud del vector A, no es más que el coseno de beta. Y finalmente, A3 entre la magnitud del vector A no es más que coseno de gamma. Entonces, al vector unitario del vector A, en lugar de expresarlo de esta manera, puedo expresarlo en función de los cosenos directores y ponerlo de la siguiente manera. Que el vector unitario A es igual al coseno de alfa en Y más coseno de beta en J más coseno de gamma en K. Como el vector unitario de A es un vector unitario, si yo le calculo la magnitud del vector unitario, la magnitud de ese vector me tiene que dar igual a 1. Entonces, a la hora de calcular la magnitud de este vector, me queda la magnitud del vector unitario es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado más la componente en Z al cuadrado. Y como sabemos que esto es un vector unitario, todo esto tiene que ser igual a 1. Entonces, a mí me quedaría la raíz cuadrada de coseno de alfa al cuadrado más coseno de beta al cuadrado más coseno de gamma al cuadrado igual a 1. Pero quitando la raíz cuadrada, bueno, no quitándola, sino que elevando al cuadrado ambas partes para eliminar la raíz, me va a quedar que coseno de alfa al cuadrado más coseno de beta al cuadrado más coseno de gamma al cuadrado vale 1. Esta expresión es lo mismo que yo dijera coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma igual a 1. Esta es una condición que se tiene que cumplir para que los ángulos que forma un vector con los ejes X, Y y Z sea verdadero. Si a ustedes les llegan a dar el ángulo que forma un vector con el eje de las X, les llegan a dar el ángulo que forma con el eje de las Y y el ángulo que forma con el eje de las Z, y ustedes le calculan el coseno al cuadrado de esos ángulos, la suma de eso les tiene que dar 1. Si no les da 1, significa que ese vector no existe. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que tenemos al vector A de coordenadas 1, 3, -5 y sabemos que
1,3, menos 5 vienen siendo las coordenadas A1, A2, A3. Me piden que encuentre los cosenos directores y los ángulos directores. Los ángulos directores vienen siendo el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Los cosenos directores simplemente sería coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Ok, vamos a hacer la solución de este problema. Como en las fórmulas que tenemos aquí arriba, observamos que para los cosenos de alfa, de beta y de gamma necesito la magnitud del vector A. Como ya tengo las coordenadas del vector A, entonces primero encontramos la magnitud. La magnitud del vector A es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado, lo cual nos da raíz de 35. Finalmente, coseno de alfa, ¿cómo lo calculamos? Coseno de alfa se calcula como A1 entre la magnitud del vector A. A1 vale 1 y la magnitud vale raíz de 35. Coseno de beta es A2 entre la magnitud del vector A, es decir, tendría 3 entre la magnitud de A, que vale raíz de 35. Y coseno de gamma sería A3 entre la magnitud del vector A, y esto es igual a menos 5 entre raíz de 35. Estos son los cosenos directores, pero también me piden que encuentre los ángulos directores. Los ángulos directores son simplemente despejando de aquí, despejando alfa, despejando beta y despejando gamma. Al hacer esos despejes, me quedaría que alfa es el coseno inverso, o también llamado arco coseno, de 1 entre raíz de 35. Utilizando la calculadora, encontramos que el ángulo alfa vale 80.26, 85 grados. Continúan más decimales, pero decidí dejarla con 4 decimales. El ángulo beta, al ser despejado, es el coseno inverso de 3 entre raíz de 35, dándome el ángulo de 59.52, y de manera similar, gamma, al ser despejado, me queda que el ángulo queda 147.6884 grados. Hasta aquí este tema de lo que es ángulos directores y cosenos directores. Es un tema demasiado sencillo, demasiado fácil. Espero que haya quedado entendido y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.